Hola Mix, como ya casi es Halloween, estaremos subiendo algunos resúmenes cortitos, pero spooky o algo así. Así que por eso les traigo este manga cortito, pero muy romántico y lleno de pasión. Su nombre es El Pabellón del Demonio, creo, y esta historia es súper corta porque es un one shot. Así que esto es todo lo que hay, pero aún así espero que disfrutes el resumen. Yuka era una streamer famosa, así que pasaba muchas horas al día haciendo sus transmisiones, por lo que nunca le daban ganas de cocinar y siempre pedía comida por delivery, hasta que un día su tienda de comida favorita estaba cerrada, pero en su lugar notó que había otro restaurante que hacía entregas a domicilio más baratas y aunque tenía un nombre un tanto extraño como El Pabellón del Demonio, pensó en darle una oportunidad y pidió su comida de ahí, pero cuando llegó su comida se llevó una gran sorpresa, pues el repartidor solo le había entregado una caja grande como si hubiera pedido mucha comida. Pero cuando Yuka la abrió en su casa, de ahí salió un chico muy guapo pero con cuernos sobre su cabeza, por lo que ella al verlo ahí pensó que tal vez había sido un truco de un cosplayer de demonio, pues no había posibilidad de que ese guapo demonio fuera real, ¿o sí? Mientras pensaba en todo esto, el chef se quejó de estar ahí pues él era muy alto y dijo: ¡Maldición! Estaba tan apretado allá adentro. ¿No? Después de notar la cara de espanto y sorpresa de Yuka, el demonio se presentó, dijo que se llamaba Bert y tranquilamente le explicó que estaba ahí para entregarle su comida que había ordenado recientemente, pero que su restaurante era muy especial, pues para garantizar la comida fresca, calientita y deliciosa, él mismo era su chef y cocinaba en la casa de sus comensales. Esto sorprendió aún más a Yuka, pues no solo era un servicio de comida express, sino que era como tener a su propio chef privado, pero aún así no confiaba mucho en él, pues con los extraños siempre hay que tener mucho cuidado, y más si tienen cuernos y alas de demonio, aunque fuera un cosplayer. Mientras pensaba en esto, Bert la tomó suavemente de la mano y la llevó a su sala de estar para que se sentara mientras preparaba la comida. Yuka, como estaba tan choqueada por la sorpresa, no supo cómo reaccionar, pero obedeció a Bert, su nuevo chef personal. Ella pensaba que no podía bajar la guardia con él, pues un apuesto friki estaba en su cocina y podría ponerle algo raro en su comida, con algún motivo extraño y oculto. Pero también una parte de ella pensaba que tal vez podía confiar en él, pues era verdad que ella había ordenado en su restaurante. Sin embargo, su lado racional ganó y decidió que no comería nada que él le preparara, porque provenía de un completo extraño, según ella. Como estaba perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Bert ya había terminado de cocinar, hasta que abrió los ojos y se dio cuenta de que, adelante de ella, habían varios platillos con un aspecto delicioso, y ella, al ver tanta comida fresca, calientita y de tan buena pinta, se puso muy feliz y empezó a comer de inmediato, además de que ya tenía mucha hambre, así que devoró. Literalmente terminó de comer en menos de lo que su lado racional le reclamaba el por qué había aceptado la comida de un extraño. Cuando se dio cuenta de ello, Yuka ya había terminado toda la comida y además había dicho que estaba deliciosa, pero después empezó a temer por su propia vida, porque tal vez estaba envenenada la comida o algo, pero no, solo era comida normal de humanos. Sin embargo, el chef personal dijo que ya que había disfrutado tanto de su comida, que entonces le tocaba pagarle. Yuka no entendió, pues ella ya había hecho el pago en la aplicación, pero antes de que pudiera explicarle eso a Bert, él se abalanzó sobre la chica y empezó a besarla de una forma muy apasionada. Sus besos eran tan candentes y suaves al mismo tiempo que la chica pensó que se derretía como mantequilla en sartén caliente. Desde que llegué sabía que eras deliciosa. Tenía razón. Con esto que dijo e hizo Bert, Yuka pensó que tal vez ese chico sí era un demonio real, y mientras pensaba en eso, él había comenzado a bajar sus manos por todo su cuerpo para darle un buen, digamos, masaje, lo cual hizo que Yuka al sentirlo lo empujó de golpe y le dijo que no podía hacerle eso a alguien a quien apenas conoce y que además ella no era ese tipo de chica. El demonio se molestó un poco y le explicó que él era uno real y que otra característica de su restaurante era que él no aceptaba dinero humano, sino que a cambio de su comida pedía que sus clientas se dejaran devorar por él haciendo el delicioso, ya que de esa manera compartían su energía con él y eso era lo que buscaba, su energía.
Yuka, al saber la verdad, dijo que jamás aceptaría un trato así, pero Bert estaba siendo muy insistente, pues realmente le había gustado el sabor de Yuka, además de que le parecía una chica muy bonita. Por eso no quería dejar ir esa oportunidad de obtener su deliciosa energía. Quiero mostrarte mi gratitud por la comida, pero así no. Además, no sé nada de ti. Bert realmente quería seguir besando a Yuka, así que se le ocurrió una última jugada para que ella no se asustara y le preguntó con una voz sensual que si acaso no le gustaba a él, a lo cual la chica dijo que no era eso porque él era muy guapo. Con eso se alegró el chico y le preguntó si entonces el problema eran sus besos, pero ella volvió a negarlo, pues dijo que besaba muy bien y sus besos se sentían bien. Eso puso de buen humor a Bert, así que le ofreció un trato. Él cocinaría para ella todas las veces que quisiera, a cambio de que ella le pagara solo con besos. Yuka se quedó analizando la oferta durante unos minutos, pues dijo que no podía ir besando a cualquiera a cambio de comida, pero a ella sí le había gustado la forma de cocinar de Bert, además de que le gustaba mucho él, y lo que la terminó de convencer fue que pensó que tal vez incluso podría utilizar a Bert para sus transmisiones en vivo y sus videos. Además, pensó que solo eran besos y no el delicioso completo, así que con un poco de miedo aceptó. Y de esa forma, Bert se mudó a la casa de Yuka, pues quería cocinar para ella desde el desayuno hasta la cena, y siempre se esforzaba en crear platillos nuevos y deliciosos, para que así ella le recompensara con muchos besos apasionados. Y así fue como pasaron los días y los meses, y poco a poco se fueron conociendo, disfrutando de la compañía del otro, y el amor empezó a brotar entre ellos dos, y sin darse cuenta, Bert ya la había conquistado con su comida y su forma de ser. Oh, ¿eso estuvo bien? Estuvo deliciosa. Gracias por la comida. Me alegra escucharlo. Bien. Entonces, buen provecho. Así pasaron meses viviendo juntos, por lo que a Yuka ya se le había hecho tan normal vivir con Bert que pensó que siempre estaría ahí para ella, hasta que un día se asustó mucho cuando se dio cuenta de que no sería siempre así. Una noche, Yuka se había quedado despierta editando sus videos toda la noche, por lo que cuando Bert le llevó su cena, no escuchó lo que le dijo, pues ya no podía soportar el sueño y estaba a punto de quedarse dormida ahí mismo. Pero Bert amablemente le pidió que fuera a descansar a su cuarto y que se cuidara mucho. También le dio algunas indicaciones extras sobre algunos platillos que había dejado para su desayuno y comida del día siguiente, pero Yuka no le puso ni la más mínima atención. Así que cuando terminó de cenar, se fue a dormir y no despertó hasta el día siguiente. Cuando despertó, fresca como una lechuga, se dio cuenta de que había dormido durante un día completo, por lo que se preocupó por Bert, pues no le había dado de su energía en todo ese tiempo, lo que significaba que él no había comido. Así que fue a buscarlo por todo su departamento, pero no lo encontró. Lo llamó muchas veces y él no respondió, así que haciendo un esfuerzo muy grande por recordar la última vez que lo había visto, se dio cuenta de que Bert le había dicho que se iría y que todos los arreglos que había hecho era para que Yuka pudiera estar bien sin él, y al final no había volteado ni una sola vez para despedirlo, lo cual hizo que se sintiera muy mal por él, porque no quería que sintiera que a ella no le importaba. Y cuando se preguntó a sí misma el motivo de su preocupación, se dio cuenta de que era porque se había enamorado de él con cada cosa que hacía por ella, con su presencia y sin contar de los apasionados y deliciosos besos que le daba. Sin darme cuenta, se convirtió en parte de mi vida. Su deliciosa comida no solo llenó mi estómago, sino también mi corazón. Y sin pensarlo, ya había salido a buscarlo sin rumbo fijo por la calle. Estaba tan preocupada que no se dio cuenta de que Bert estaba cerca de ella y sin querer chocó contra Yuka, lo cual hizo que ambos cayeran al suelo. Yuka, al darse cuenta de que tenía a Bert delante de ella, se puso a llorar descontroladamente. Primero de coraje porque se había ido y no le había dicho nada, y después de alegría porque había regresado. Este reclamo le pareció adorable a Bert y con una dulce sonrisa le respondió que sí le había avisado que se iría, pero que regresaría en un día, pero que Yuka no la había escuchado, y después intentó hacerle una broma para aligerar el ambiente un poco y le dijo: ¿Estabas sola sin mí?
Pero antes de que pudiera decir algo más, Yuka le respondió que sí, que había estado muy sola sin él. El chico demonio se dio cuenta de que le hablaba con total sinceridad, por lo que se sorprendió, pero su sorpresa fue aún mayor cuando Yuka le confesó que durante todo el tiempo que habían vivido juntos, ella se había enamorado de él por su forma de ser, por su deliciosa comida que le reconfortaba y que también le daba energía y que ya era parte de su vida, pero sobre todo por su presencia y que por eso lo amaba. Esto hizo que Bert se conmoviera y se alegrara aún más, así que la tomó en sus brazos y le dio un tierno beso, que después se convirtió en uno muy apasionado. Así que ambos regresaron al departamento muy rápido para no dejar pasar el momento de pasión, mientras se seguían dando unos besos más calientes que el sol de verano. Pero Bert, no conforme con eso, dijo: Llevo tanto tiempo esperando. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, podemos. Yuka dijo que después de todo ya estaba lista para compartir toda su energía con él, y entre besos apasionados y delicadas caricias, compartieron su deliciosa energía durante toda la noche. A la mañana siguiente, cuando Yuka despertó, se encontró con un sexy chico a su lado, quien le dio los buenos días y le confesó: Oye, Wika, yo también te amo. Los alimentos que te preparé, me alegraba que los disfrutabas tanto. Y a partir de ahora, quiero quedarme a tu lado y ver cómo sonríes mientras comes mi comida. Yuka se alegró mucho y dijo que ella también quería vivir con Bert durante toda su vida y que tal vez deberían de aprovechar para hacer un canal de comida juntos y que ella se encargaría de que fuera un éxito total y así podrían vivir sin preocupaciones y él ya no tendría que seguir con el restaurante. Bert aceptó encantado, pues solo quería que Yuka probara su comida y nadie más. Y aquí termina este manga one shot súper cortito. Espero que les haya gustado. Gracias a todos mis amics por llegar hasta el final del video. Les mando un gran beso y un abrazo virtual a mis queridos amics especial y mejores amics por su apoyo con su suscripción de pago, pues me ayudan a que siga haciendo más contenido para ustedes. Y a ti, amics, por llegar hasta el final del video, te adoro. Los quiero a todos tanto que no puedo esperar para leer sus comentarios en el próximo spoiler.